Bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Bueno, yo quiero darle gracias a Dios por permitirme este tiempo aquí, por poder estudiar juntos su palabra y por tener un mensaje que creo que, claro, que puede calar en nuestro corazón y que puede ser una herramienta hermosa para arrancar este 2026. Quisiera pedirles ahí que cierren sus ojos un momento nada más. Y Espíritu Santo, yo te pido hoy con todo mi corazón que tu presencia esté en este lugar, que tu presencia siga moviéndose en este lugar, que tú hables a nuestro corazón, al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Dios, tú conoces la situación, la necesidad, la alegría, la celebración de cada uno de los que estamos aquí. Y hoy clamo que en este tiempo podamos recibir de tu palabra, pero sobre todo que pueda ser un tiempo donde podamos poner por obra. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este tema me pareció hermosísimo porque dicen las estadísticas, para entrar con datillos ahí curiosos que conozco, que nosotros pasamos el 40% del tiempo de un día hablando con nosotros mismos. ¿Cuánto sabe que es así? ¿Sí? Cuando usted maneja, usted va, ¿verdad? Usted va en el bus y usted va pensando, está cocinando y está pensando, y muchas veces nuestra mente no se detiene. Pero ojo, que no quiere decir que el que usted comparta con usted sea bueno. Estar con nosotros mismos puede significar algo maravilloso o algo terrible, dependiendo de cómo sea ese lugar donde estamos, de cómo está nuestra mente, cómo está nuestro corazón. Y quiero empezar con una imagen, son dos imágenes. Si hay un momento donde nosotros tenemos claridad de quién somos, es cuando estamos solos. ¿Sí? Voy a repetir esa oración otra vez. Si hay un momento donde nosotros sabemos realmente quién somos, es cuando estamos solos. Cuando nosotros estamos solos, cuando nadie nos ve, nuestros pensamientos, nuestras acciones, las decisiones que tomamos hablan muchísimo de quién somos en realidad. Porque cuando nosotros estamos con las personas, con gente, y ojalá con gente que nos demanda cierto estándar, podemos ser muy buenos actores, podemos ser personas que se sepan comportar, que conozcan la etiqueta. Pero cuando estamos solos, sentimos o esa paz de ser quien somos o esa descarez de ser quien somos. ¿Por qué yo puse esas dos imágenes? Porque también para alguien estar en sus pensamientos y estar consigo mismo puede representar mucha tristeza, mucha confrontación, mucha duda. Pero para alguien estar solo puede representar estar bien, sentirse en paz, contar con la presencia de Dios ahí. Y entonces vamos a ver un pasaje que está en 2 de Samuel. Y lo voy a leer rápidamente para ustedes, lo pueden seguir ahí. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que los reyes suelen salir a la guerra, esto es muy importante, en el tiempo que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá, pero David se había quedado en Jerusalén. Y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio cuando vio desde la azotea una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era muy bella. David mandó a preguntar por la mujer y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías el Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él, se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. La mujer concibió y mandó que lo hicieran saber a David, diciendo: yo estoy encinta. Ese momento de David es un momento donde él quedó a solas. Él quedó a solas, y lo que dice al principio de este pasaje es muy importante, porque dice que ese momento donde él decide quedarse solo era un momento donde los reyes iban a la guerra. Y él decidió no ir. Nosotros a veces, en esos momentos donde nosotros quedamos a solas, son momentos donde puede venir a tocarnos la tentación, la duda, la tristeza, la desesperación, un montón de cosas. Si David hubiera estado haciendo lo que le correspondía, ¿le hubiera pasado eso? ¿Sí o no? No, él hubiera estado peleando.
Hubiera estado con su ejército haciendo lo que le correspondía, pero él decidió quedarse. Pero no solo decidió no hacer lo que le correspondía, sino que al estar solo fue probado. En ese momento, entonces él empieza a ver por la ventana, empieza a codiciar en su corazón, y vienen un montón de eventos después que los que conocemos la historia de David, y si usted no se la ha leído detalladamente, vale la pena. Como algo muy pequeño puede significar cosas enormes después por no obedecer al Señor. Y entonces viene otro pasaje que se los quiero compartir. Este es de Daniel, ¿ok? Dice, cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas desde su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincó de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como solía hacerlo antes. Este es otro momento, otro escenario de una persona que está en soledad, que recibe una noticia que no es agradable, pero que dice la palabra que estando ahí solo, él decide hincarse de rodillas, orar, dice, como solía hacerlo. Él estaba haciendo lo que sabía hacer. Y su tiempo, ese tiempo de soledad, ese tiempo donde él estaba sin que nadie lo viera, tenía un corazón comprometido a hacer lo que le correspondía. Y a pesar de la mala noticia que él estaba recibiendo, él sabía en su corazón que era lo que tenía que hacer cuando estaba ahí. ¿Por qué yo pongo estos 2 ejemplos? Porque para usted y para mí, quedarse solo puede significar una lucha en el corazón, no saber qué hacer, cómo enfrentarlo. Y para eso, en alguna manera, es poder ver y decir, ¿qué significa para mí estar conmigo? Soy una casa segura, soy un lugar seguro. Y entonces quiero que veamos unos pasajes que nos van a ir guiando y que tal vez yo lo que quiero es que usted empiece conmigo aquí a escribir qué significa o en qué deberíamos pensar para empezar a evaluar quiénes somos nosotros, para tener ese tiempo con nosotros y si somos un lugar seguro para nosotros o si nuestra mente es un lugar de batalla al que tenemos que ir rindiendo a los pies del Señor. Y entonces viene el primero, dice el Salmo 42:5, ¿por qué estoy tan afligido? ¿Por qué tan inquieto dentro de mí? Y entonces esto significa que cuando nosotros nos quedamos quietos y estamos viviendo ese momento con nosotros, deberíamos enfrentarnos a lo que sentimos. ¿Quién de aquí a veces se pregunta cómo se siente cuando está solo? ¿Quién lo ha hecho? ¿Sí? Ustedes saben que algo que a uno le pasa es que uno no le pone nombre a las cosas que le están pasando. Y entonces uno anda ofuscado y uno no dice, ¿por qué estoy tan ofuscado? ¿Por qué me siento así? Y entonces viene otra respuesta, estaré angustiado. ¿Será que me siento mal? Las finanzas me están preocupando. Y empezamos a desmenuzar y a enfrentarnos a lo que nosotros sentimos. Cuando estamos ahí solos, usted tiene que llegar y decir, ok, aquí estoy, Señor. ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué estoy tan afligido? ¿Por qué estoy tan inquieto dentro de mí? No podemos compartir con nosotros sin hablarnos con coherencia, ¿sí? Porque resulta que a veces cuando estamos con nosotros, nada más lo que hacemos es, estoy preocupado, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? Y entonces, ¿y si pasa? ¿Y si no pasa? ¿Y si mi hijo no pierde el año? ¿Y si no lo aceptan en la universidad? ¿Y si nos quedamos sin la casa? Y vamos, y corremos, y la mente no para. ¿Quién ha sentido alguna vez que incluso a la hora de acostarse, su mente no para? Y le cuesta descansar. ¿Les ha pasado? A veces tenemos que parar ahí y decir, ok, ¿qué es lo que siento? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que está pasando? Viene otro pasaje que dice, al hombre le parece bien todo lo que hace, pero el Señor juzga las intenciones. Nosotros necesitamos revisar nuestras motivaciones cuando hacemos las cosas. Ustedes saben que hay personas que hacen cosas que parecen buenas, pero que la intención no es así, ¿sí? Personas que son, y esta palabra es dura, pero que son muy manipuladoras, ¿sí les ha pasado? Estar con una persona manipuladora es terrible. Imagínense cuando el manipulador somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces poder llegar y decirle, Señor, ahí cuando estamos con nosotros mismos, juzga mis intenciones, por favor. Por favor, confróntame, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué hago esa llamada? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me muevo de esta manera? ¿Por qué me gusta hacer esto? Juzga, por favor, revisa mis intenciones
para poder empezar a hacer de ese espacio un lugar seguro, para hacer de nuestra mente y nuestro corazón un lugar seguro. Después dice, Él sana a los de corazón quebrantado. ¿Quién aquí alguna vez ha recibido algo en su vida que lo ha tirado al suelo? ¿A quién le ha pasado? Me gustaría que con libertad levante su mano. Esta promesa de parte del Señor lo que dice es que nosotros debemos reconocer nuestras heridas. Vean esto qué interesante. Usted y yo somos el resultado de todas las cosas que hemos vivido en nuestra vida. ¿Quién aquí ha tenido una vida perfecta desde que nació? Imposible, ¿verdad? Yo digo que hay un dato muy curioso, ¿verdad? La etapa más relevante de nosotros, que es cuando estamos chiquititos, dependemos de otras personas. Cuando necesitamos que más nos cuiden, no sabemos a quién les tocó cuidarnos. A veces como papás hacemos lo mejor que podemos, pero no todo nos sale bien. A veces queremos hacer cosas muy buenas con nuestros hijos y de repente no nos salieron tan bien. Entonces, ¿qué pasa? Reconocer nuestras heridas nos va a permitir llegar y decir, ok, ¿por qué es que yo hago esto? Claro, lo hago por esto. Yo cuento algo en mis charlas y les quiero contar porque me parece que ilustra muy bien esto. Y es que a veces nosotros hacemos cosas simplemente porque así lo aprendimos. Y a mí me pasó lo siguiente. Resulta que yo, no sé si las he contado, si ya se las conté, hagan cara que no. Resulta que yo, cuando estaba recién casada, hicimos un desayuno y yo partía el queso blanco, el queso tierno, el que usted y yo comemos, ¿verdad? Los que no son intolerantes. Y cuando yo llego a partir el queso, él se vuelve y me dice, ¿por qué vos partís el queso así? Y a mí me dio una cólera, ¿verdad? Porque yo era bien mecha corta, he cambiado un poquito. Pero entonces yo me vuelvo y le digo, ¿por qué no lo parte usted entonces? ¿Verdad? Amorosamente. Y entonces él agarra y parte el queso, o sea, lo mío eran unas radiografías y lo de él eran unos tronchos de queso gigantes. Y yo me quedo con el cuento del queso, ¿verdad? Hay cosas que usted tiene que rumiar en la vida porque por algo suceden. Y entonces yo me quedo con el cuento del queso y el cuento del queso. Y yo empiezo a decir, ¿por qué es que parte el queso así? Ese desperdicio. O sea, pero ¿qué quiere? O sea, se nos fue en 2 días el queso. Y entonces yo digo, claro, yo crecí en una casa con una mamá soltera, con 2 hijas, con un salario muy reducido. ¿Por qué creen que partíamos el queso así? ¿Para que qué? Para que alcanzara. Él venía de una casa de 4 hombres donde compraban el diario así como para un ejército, donde el queso se lo podían comer en esa sentada. Pero entonces lo que el Señor me empezó a hablar a raíz del bendito queso fue que así como yo partía el queso con esa sensación de escasez, a pesar de todo lo que ya había sucedido, a pesar de todas las cosas que Dios había hecho en mi vida, así hacía un montón de cosas sin preguntarme por qué las hacía. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué usted discute como discute? No levante la mano porque no quiero que se exponga, pero ¿cuántos de aquí cuando se enojan lo que hacen es que hacen una cara así, pero de no se me acerque y se van? Y resulta que uno sabe la teoría dice que uno debería conversar, ¿cierto? Otros que tiran la puerta, aquí seguro no pasa, pero hay gente que tira la puerta y se mete al cuarto, como diciendo no quiero hablar. Yo le quiero preguntar a usted en esta mañana, ¿por qué usted parte el queso así? Y no estoy hablando de queso. ¿Por qué usted hace las cosas como las hace? Simplemente porque así lo aprendió. Lo que dice la palabra es que tenemos que reconocer nuestras heridas. Cuando usted no reconoce sus heridas, usted se va a hablar a usted mismo con mucho dolor. Cuando usted no reconoce las cosas que le duelen, usted va a pensar que toda la gente la quiere lastimar o lo quiere lastimar. Cuando usted no reconoce lo que a usted le ha dañado, usted va a pensar que toda la gente tiene malas intenciones. Cuando usted creció con demasiada escasez, ¿cómo le crees a Dios cuando te dice que Él es el dueño del oro y la plata? ¿Cómo? Si todavía en esa área seguís sintiendo que no, porque esta área no, porque me dolió tanto, que yo sé que esta área es demasiado complicada. Y Dios dice, es que yo estoy aquí, yo soy tu padre, yo quiero darte todo. Sos heredero con Cristo de todas sus riquezas. Pero cuando no trabajamos y no reconocemos esas heridas, no somos un lugar seguro. ¿Qué consejo nos vamos a dar
Si nos sentamos a abrazar el dolor que hemos tenido por años sin resolverlo, qué bonito sería que podamos agarrar y decir, Señor, tú sanas a los de corazón quebrantado y yo quiero eso para mí. Porque quiero ser un lugar seguro, porque quiero hablarme con amor, porque quiero hablarme de una manera correcta, aún en medio de situaciones que puedan ser muy difíciles, Dios. Y entonces viene la otra que dice, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Dios me da una frase y es conectar con nuestra identidad. Vos sabes algo, vos no sos todo lo que has pasado, vos no sos solo los pecados que has cometido, los errores, las tortas que te has jalado. El Señor lo que dice es que Él nos ha redimido. ¿Cuántos pueden creer eso? Miren que a mí me pasó algo, les voy a contar esta anécdota. Hace 2 años ya, porque uno dice el año pasado, pero ya no es el año pasado, es el otro. Hace 2 años yo tuve una presentación en Jazz Café, hicimos una charla ahí muy bonita y era con músicos y todo. Y me acuerdo que cuando yo hablé con el productor le dije, vieras que yo tengo en mi corazón que los músicos que vayan sean estos. Oiga, yo le apunté a las estrellas, ¿verdad? A la luna, pegaba alguna estrella. Y él me dice, o sea, usted está pidiendo los músicos más caros de este país. Y yo sí, yo sé, pero me gustaría que fueran ellos. La cosa es que por medio de patrocinio y todo los logramos tener para esa noche. Ellos son como la base de la filarmónica, el bajista, el baterista, el guitarrista, el pianista. Yo estaba súper emocionada de pensar que ellos iban a ser parte del show. Y cuando yo llego al ensayo, donde están esos monstruos, ¿verdad? Musicales, yo los había conocido porque, bueno, yo había estudiado música cuando estaba más joven que ahora. Y entonces ahí había conocido un montón de esos músicos. Cuando yo entro al ensayo, donde los veo, tenía muchos años de no verlos. Y entonces ellos se levantan. Mae Susan, perdón, así se habla uno en la jerga popular, ¿verdad? Mae Susan, qué buena nota. Y entonces ya nos abrazamos y todo. Y en ese momento a mí me viene un pensamiento de terror. La última vez que yo los vi a ellos, yo no era esta Susan, redimida por el Señor. Cuando yo los dejé de ver a ellos, yo no era una persona muy agradable, ni muy bien portada, ni muy cristiana. Y entonces en ese momento donde los veo yo digo, ay, no puede ser, yo sé lo que ellos piensan de mí. Y me entró una congoja. Me entró una congoja de decir, mi identidad en ese momento estaba en un lugar muy antiguo, en un lugar donde la gente no me había conocido tal vez cuando yo había conocido al Señor. Y entonces vino un momento como de paz y decirnos a un toque, yo sé quién soy yo. Y qué bueno que ellos pueden ahora ver otra parte de la historia. ¿Quién de aquí antes de conocer al Señor hizo cosillas y tuvo historias que no le encantaron? Dios libre me diga que le encantaron, ¿verdad? No. ¿Quién aquí no le ha gustado esa parte de la vida? Y muchas veces te va a pasar que el enemigo te quiere marcar por lo que no salió bien, por lo que hiciste que no correspondía, por las tortas, por las malas decisiones, por las cosas que cometiste. Y me encantó porque hablaba con Mónica, porque ¿verdad? Yo vengo con forro a veces. Y Mónica me hablaba de Pablo. Me decía, yo leí en un libro algo hermosísimo y fue como Pablo en ese proceso de sanidad, de ser lo que Dios quería que él fuera, porque Pablo tuvo un pasado horrible. ¿Qué hacía Pablo antes de tener ese encuentro con el Señor? Perseguía y mataba a los cristianos, los odiaba. Y resulta que en ese entender su identidad y redimirse y permitir que el Señor lo hiciera, él vuelve al lugar donde había cometido todos sus crímenes. Él vuelve ahí a enfrentarse con la gente que sabía y pensaba que él era un asesino de cristianos. Y vuelve como a sanar esa relación con él, como decir, yo ya no soy esto y necesito que sepan que no soy esto. Y entonces se vuelve hermosísimo saber que a veces nosotros necesitamos irnos a esos lugares a sanar esos momentos que tuvimos. Porque yo les voy a decir algo, cuando uno le preguntan ¿cómo estás? ¿Qué responde uno en automático? Bien. Pero si alguien insistiera un poquito más, tal vez uno hablaría un poquito más y ya no es bien, ya es que mira, me pasó esto. Pero a veces nosotros tenemos que llegar y decirnos ¿cómo estoy? ¿Y qué necesito poner en paz de mi vida? Porque cuando uno se equivocó muy feo, eso le pesa tanto que vas por la vida llevando eso como si eso fuera algo que pesa más que la identidad de Cristo en vos. Porque cuando nos equivocamos y cometemos un error garrafal, cuando hemos pecado así con toda, el enemigo nos quiere decir que eso somos, pero yo le quiero decir algo, usted no es eso. Usted es lo que el Señor dice que es usted y lo que usted le permite a Dios redimir en su vida. Y así como Pablo tuvo que irse a ese momento, tal vez hoy es una invitación a que usted vaya a ese momento y usted diga, yo necesito sanar esto y necesito ponerme a cuentas con esa Susan del pasado que hizo cosas que no debió hacer. Amén. Después dice Romanos 8:1.
dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Y eso significa hacer las paces con nosotros. ¿Y en qué significa hacer las paces? Vean, ¿quién de aquí se imaginó su vida? Los que no han llegado a 25, el ejemplo no les sirve, pero nadie los tiene tan jóvenes, ¿verdad? Cuando uno decía, cuando yo tenga 25, voy a tener mi carrera, me voy a comprar el Porsche que siempre he querido, diría mi hijo, voy a conocer ya seguro la persona con la que me voy a casar, voy a tener ahorros, y va uno por los 35 y ninguna de las anteriores. Y a veces cómo duele haber pensado, haber dicho, no, yo pienso que yo a tal edad debería tener mi casa propia, haber hecho esto, haber hecho el otro, y tal vez no sucedió. Hacer las paces con nosotros significa que yo no sé cuál vida usted se imaginó, y entre más años pasan, esto puede doler un poquito más, porque a veces uno siente que con el paso de los años uno tiene menos posibilidades de hacer lo que uno quiere hacer, pero el Señor dice que no hay ninguna condenación con lo que no salió, con lo que no hicimos bien, y tal vez fuimos tan desordenados financieramente que no logramos cosas. Lo importante es ahora y es hoy. Usted entiende la oportunidad que usted tiene hoy de empezar a hacer las cosas correctamente. Es que hay cosas que no se logran porque usted duró 7 meses en algo, es porque usted decidió todos los días hacer lo correcto y tomar las mejores decisiones. Y nosotros necesitamos hacer las paces con nosotros de todo lo que nos salió bien. ¿Quién de aquí ha tenido planes y se imaginó cosas que no ha conseguido todavía? ¿Les ha pasado? Hay que hacer las paces con nosotros. Si algo no salió, ahora es decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que tienes de plan para nosotros? Mis planes no importan. Es increíble cómo los planes que uno hace se pueden desvanecer en un segundo, pero que los planes de Dios nunca dejen de ser en la vida de usted y en mi vida. Amén. Esos sí son importantes. Ahora les hago esta pregunta entonces, porque ya fuimos viendo cómo podemos sentirnos entonces en casa con nosotros mismos. Vean que hemos hablado, no sé si usted le ha pasado que se ha pasado de casa o le dieron la casa nueva o lo que sea, y usted tiene que llegar y usted necesita como limpiar, ¿verdad? Para poder acomodar sus cosas, el cuarto y la cocina y los baños y todo. Esto que hicimos antes es como la estrategia que yo le doy para que usted limpie esa casa suya, que es usted. Preguntarse qué es lo que siente, perdonar las cosas que no han salido, entender que usted tiene una identidad en Cristo, que el Señor ya perdonó sus pecados. Es poner esa casa en orden. Entonces, cuando la casa está en orden, ¿cómo podemos sentirnos en casa con nosotros? Y la única cosa que el Señor me dijo, la única, es que nosotros entendamos esta palabra de 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Quién ha oído esta palabra de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que la casa donde habita el Espíritu Santo podría ser un lugar seguro para usted y para mí? Debería. Entonces aquí es donde está la respuesta de cómo hacer que nosotros seamos un lugar seguro para nosotros. Nosotros debemos cumplir con esto y entender que somos el templo del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros entendemos esto, entonces somos personas que tenemos y representamos un lugar seguro para nosotros. Porque vean todo lo que pasa cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo. Esos son los frutos que deberíamos dar. Y dice, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Vean que esto es muy volado. ¿Cómo vamos a hacer un lugar seguro para nosotros? ¿Cómo vamos a hacer casa con nosotros mismos si el lugar que Dios nos ha entregado no es el lugar donde vive el Espíritu Santo? Vamos a hacer un lugar seguro cuando nosotros entendamos que tenemos que dar esos frutos también para podernos sentir en paz. Vean esto, a veces cuando uno pasa alguna situación y está en una situación complicada o algo que uno le pasa es que uno necesita pensar, pero usted se aconseja con los pensamientos que tiene, ¿cierto? Algo que a mí me ha funcionado es que cuando he tenido situaciones muy críticas, yo digo, yo le bajo el volumen a todo, le bajo el volumen a la gente, le bajo el volumen a los amigos, le bajo el volumen a todo y le subo el volumen a la voz del Espíritu para que me hable, para ver qué es lo que debo hacer y cómo debo hacer. Y me di cuenta de algo, muchas veces he sido un lugar seguro no porque tenga sabiduría, es porque le he pedido al Espíritu Santo que hable a mi corazón, que me diga qué hacer, cómo resolver las cosas. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Cuando nosotros no aprendemos a escuchar su voz, vamos a escuchar cualquier voz y cualquier voz nos va a parecer una voz importante o de peso. Cuando usted no filtra lo que muchas personas le dicen, yo quiero que usted entienda algo. Alguien le va a decir que parta el queso delgado porque esa persona lo parte así, pero no porque usted lo tenga que partir así. Y así funciona en todo. Cuando usted está luchando por algo que usted quiere, alguien le va a decir, eso es demasiado difícil, no se complique.
porque esa persona no se quiso complicar. Pero si el Espíritu quiere que usted persevere en eso, le va a poner ese amor de perseverar en eso y va a hacer que usted vaya adelante y que usted no lo suelte. El Espíritu Santo se vuelve el timón más importante de nuestra vida. Se vuelve esa compañía que nos va a dar un lugar seguro en nosotros mismos. Usted puede llegar a ser su peor enemigo si el Espíritu Santo no habita en usted, porque usted se va a hablar con los miedos que usted tiene, usted se va a hablar con el dolor que usted tiene, usted se va a hablar con las heridas que usted tiene, pero cuando el Espíritu Santo usted le da el espacio, le va a hablar con la sabiduría, con el amor, le va a hablar con la alegría, con la paciencia, con la fidelidad. El Espíritu Santo nos va a dar a nosotros frutos que somos incapaces de tener por nosotros mismos, porque por la historia que usted tiene y por la historia que yo tengo, es muy difícil que podamos pensar y hacer todas las cosas como debiéramos hacerlas. Y para ir cerrando, yo quiero hablarles de algo que me puso el Señor mientras estudiaba estas palabras y este tema. Nosotros estamos acostumbrados de alguna manera a jugárnosla. Jugándola es como, ahí va la vida pasando y ahí van las cosas sucediendo y en algunas cosas pongo mucho empeño, en algunas otras no. En algunas me acompaño y soy un buen consejero y en otras a veces ni siquiera sé qué hacer, pero no busco tal vez como la presencia de Dios y el Espíritu Santo en mi vida para que Él me ayude. Y algo tremendo que le pasó a este hombre es que de su vida, lo que él fue haciendo, él tuvo una historia demasiado fuerte y demasiado dura, tal vez como la que usted siente que usted tuvo. Y a veces nuestra historia y nuestras heridas se vuelven como una competencia de quién la ha pasado más difícil. Me acuerdo que estaba en una mesa donde estaba con personas más mayores, unas amigas de mi mamá hace muchos años, y una de ellas empezó a expresar lo difícil que había sido su vida. Y otra se vuelve y le dice, no, pero vos no sabes lo que a mí me tocó pasar. Es que a mí me dejó mi mamá cuando yo estaba muy pequeña. Y entonces otra se levanta y dice, no, pero a ustedes no les pasó lo que a mí me pasó. Es que yo tuve que hacerme cargo de mis hermanos. Y empecé a notar que todas tenían un dolor tremendo, pero cada una sentía que su dolor era más importante y que su historia era más difícil que la otra. Este hombre vivió una de las historias más terribles que yo creo que puede uno vivir. Marcas que le dejan a uno para toda la vida si uno no se redime en el Señor. El rechazo de la familia, el abandono, son heridas tan profundas porque las personas que se suponen que te tienen que amar muchísimo no siempre hacen lo que deberían hacer. Y este hombre crece en una guerra con sus hermanos. Él muy claro de lo que Dios quería con él, pero en una guerra con sus hermanos. Y entonces es vendido porque en ese momento podían vender a las personas. Usted a mí no nos va a pasar esto tal vez ahorita, si el Señor lo permite, porque hay tráfico, claro que sí. Pero entonces él es vendido y tras de eso le dicen a su papá que él se murió, como para desaparecerlo de toda la faz de la tierra y de toda la historia familiar. Y entonces él llega a otra región, a otro lugar, empieza a crecer un poco, empieza a tratar de hacer las cosas bien, un hombre muy afianzado en Dios en su corazón. Y las dificultades tras de que ya su niñez había sido difícil, ahí no paraban, venían más cosas para él. Y entonces logra trabajarle a alguien, lo hace muy bien, es una persona muy dedicada. Y la esposa le pone el ojo a él. Le pone el ojo y entonces dice la palabra en Génesis 39:1 que un día entró a la casa para cumplir con sus responsabilidades y no había nadie más allá adentro. Él estaba solo y apareció la esposa de su jefe. Seguro con ropa súper sexy. Yo creo que la esposa del jefe era una mujer muy hermosa. Lo empieza a seducir. Él está solo, él puede tomar una decisión ahí. En ese momento él va a darse cuenta qué tan seguro es para él estar con él. Si él es una persona confiable o es una persona que lo puede hacer tropezar. Y entonces dice la palabra que lo que él viene a su mente en ese momento, ojo, nadie lo está viendo, él puede hacer lo que quiera y tiene una mujer dispuesta. Y lo que dice la palabra es que él dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar? ¿Contra quién? Contra Dios. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios?
tal relación con Dios y tal claridad de lo que Dios quería con su vida, que aún todas las cosas que había pasado desde pequeño no le estaban quitando el poder creer lo que Dios quería hacer con él. Lo que usted y yo fuimos, ya fuimos. Y usted no puede volver ni un día para arreglarlo. ¿Sí o no? Usted no puede irse para atrás y tratar de que alguien lo ame que ya no lo ama. Usted no puede irse para atrás y no pasar los tarjetazos que pasó. Usted no puede irse para atrás y cambiar una decisión que tomó, que le cambió por completo el destino. Pero usted sí puede hoy, a partir de hoy, invitar al Espíritu Santo a su vida, porque eso es lo que dice la palabra, es que somos el templo de Él. Usted lo puede invitar, y a partir de hoy que usted pueda llegar y decir, en cada situación que no le agrade a Dios, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Poder decir eso con esa convicción para que usted pueda llegar y decir, soy incapaz de fallarle al único que no me ha fallado en la vida. Porque a usted tal vez alguien le falló, el jefe le falló, sus hijos le han fallado, la gente no responde como usted necesita, sus papás no le dieron la talla. Pero hay uno que no tiene la culpa de nada de eso, que siempre dice su palabra, que desde que estábamos en el vientre, nuestro embrión vieron sus ojos, desde ahí. Y empezó a tener cuidado de nosotros todos los días de nuestra vida. A veces queremos endosarle a Dios decisiones que nosotros tomamos por lo que las cosas no salieron bien. Pero tras de eso Dios es tan amoroso que dice, yo reconduzco todas las cosas a bien. Si alguien ve la vida de José, podría decir, qué injusto que un hombre tan correcto, que siempre tomó buenas decisiones, que siempre quiso servir, que siempre amó a Dios, que le pasara todo eso. Dios tuvo cuidado de él en cada etapa donde él se enfrentó a situaciones que él no podía controlar. Y el fin de la historia de él es que Dios lo puso en un lugar de privilegio, porque ¿sabe algo? Lo que dice la palabra es que los que se humillan delante del Señor, ¿qué? Serán exaltados. Los que tienen un corazón para no querer pecar contra Dios, para no querer fallarle al Señor, van a tener su recompensa. Y no sé si la recompensa vaya a ser tan tangible y tan visible para nosotros en esta tierra, pero hay una promesa tremenda de una vida eterna para quienes amamos al Señor y respetamos su palabra. Yo quiero pedirle que donde usted está se pueda poner de pie un momento. Y yo sé que usted puede estar ahí con alguien, con su familia, con sus hijos, con su esposo, pero este va a ser un momento que es suyo. Porque por más que usted quiera que las otras personas hagan de su vida esa casa segura, usted no lo puede hacer. Usted puede velar por su alma, por su vida. Y tal vez quiero invitarlo en este momento a que usted pueda, delante de Dios, permitir al Espíritu Santo que traiga a su mente heridas que no te están permitiendo seguir adelante para cumplir la voluntad del Señor. Heridas que están haciendo que te hables de manera incorrecta y que no seas una casa segura para vos. Heridas que están haciendo que por años, vean, hay personas que llevan 50 años, 60 años cargando heridas sin perdonar ofensas, porque se han agarrado tan fuerte de su dolor que no le han permitido a Dios que lo sane. Hoy es un día hermoso para que el Señor mueva su espíritu acá y que podamos recibir sanidad,
Que si usted siempre escuchó que usted no era capaz, que usted no puede hacer negocios, que usted no es una persona que le va a ir bien en la vida, se acabó. Esa no es la voz que usted escucha en un lugar seguro, porque lo que el Señor dice es: yo te he redimido. Y con Él lo que dice su palabra es que fuera de Él no podemos hacer nada. Entonces con Él todo lo podemos en Cristo. Amén. Cierre sus ojos un momento y hoy permitámosle al Espíritu Santo que tome el lugar que tiene que tener en nuestra vida. Ábrale las puertas de su corazón. Dígale: Espíritu Santo, hoy anhelo con toda mi alma que vengas y habites esta tu casa. Hoy permito que me muestres las heridas que no me han dejado caminar en tu propósito. Hoy te pido que quites toda palabra que hirió mi estima, mi corazón. Hoy te pido que yo pueda hablarme con amor, con paciencia, con humildad, siendo fiel a ti, Señor. Dile confiado: tú no has terminado conmigo. Tú sigues trabajando. Y yo hoy quiero permitirte que tú trabajes en mí. Quiero ser una casa segura para mí. Que cuando yo esté a solas, que cuando nadie me vea, yo pueda tomar buenas decisiones y mantenerme en santidad. Que cuando nadie me vea, yo pueda recordar quién eres tú y que pueda decir, como lo dijo David: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra ti, Señor? Dame la fuerza para mantenerme. No permitas que mis pies resbalen. Hoy, Espíritu Santo, yo te pido que quites toda dureza del corazón que haya mantenido a personas sin poder perdonar las ofensas. Que hoy saques lo que hay ahí que duele y que se ha encapsulado por el temor de mostrar lo que hay en nuestro corazón. Tú sigues trabajando, Señor. Vas a decirle: tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Hoy es una oportunidad para que el Espíritu Santo haga en vos y en mí lo que el Señor ha planeado para nosotros. Tú sigues trabajando. Declara eso, dile: Sigues trabajando en mí. Tú no has terminado. Tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Dile: confío. Confío en que lo vas a completar hasta el día en que vengas y estemos frente a frente. Sigues trabajando. Sigues trabajando en mí. Tú no has terminado. Tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Confío en que lo vas a completar hasta el día en que vengas y estemos frente a frente. Sigues trabajando. Créele al Señor, dile: hoy tú estás trabajando en mí, Señor. Dile: lo que yo fui, Tú no has terminado. tú lo has redimido, Señor. Y hoy tú empiezas una nueva historia, Señor. Tú empiezas tus planes conmigo. Porque dice que aquel que empezó la buena obra en ti va a ser fiel en terminarla. Pero necesitas permitirle a Dios ser Dios en tu vida.
Necesitas permitirle a Dios que Él mueva lo que tenga que mover, que Él quite lo que tenga que quitar, que Él muestre lo que tenga que mostrar, que Él te humille lo que te tenga que humillar. Porque cuando te humillas delante de la presencia de Dios, dice que Él jamás va a despreciar un corazón contrito y humillado. Y a veces hemos tenido tanta soberbia de quiénes somos, de lo que hemos hecho de nuestra vida, que necesitamos recordarnos quién es nuestro Padre y quién mueve los hilos de nuestra vida. Así que hoy, Espíritu Santo, yo clamo que tu presencia esté con nosotros, que podamos recordar las palabras de Jesús cuando dijo: sí, yo me voy a tener que ir, pero yo les voy a dejar un consolador, alguien que va a estar con ustedes todos los días, que nunca los va a abandonar, que les va a recordar su identidad, que les va a recordar que somos hijos, que hemos sido perdonados, amados, redimidos. El Espíritu Santo que nos va a acompañar todos los días y que dice su palabra que va a arbitrar nuestro corazón. Para ser un lugar seguro, para ser esa casa, necesitamos entender que el Espíritu nos va a decir qué hacer y qué no, dónde movernos y dónde no, qué actitudes tener y cuáles no, cuáles decisiones tomar y cuáles no. Necesitamos darle el espacio para que Él empiece a hacer lo que ha querido hacer con nosotros, para que su propósito sea cumplido en nuestra vida. Padre, hoy no permitas que ni uno solo de los que estamos aquí dejemos de invitar a tu Espíritu todos los días de nuestra vida. Trae sanidad, trae amor, trae paz, trae tus frutos en nuestra vida para que podamos vivir la vida como tú la has pensado, Señor. Te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, y hoy te damos el lugar correcto. Ven a tu casa, que es nuestro corazón. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.